Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos y vamos a continuar con nuestro estudio en el versículo número 8 del capítulo 1 y así se traduce en la Reina Valera del 60. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje en el libro de los Hechos nos remonta al Evangelio de Lucas en su último capítulo, donde nos dice, en Lucas 24, 44 y 49, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Cuándo ocurre cuando llega el Espíritu Santo a los apóstoles, a los discípulos de Jesucristo? En el día de Pentecostés, en el capítulo 2 en el libro de los Hechos, y nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se cumple esta promesa donde Jesucristo les dijo que se quedaran en Jerusalén a recibir la promesa del Espíritu Santo, donde les daría el poder de lo alto para que continuaran el ministerio de Jesucristo, llevando el mensaje a Samaria y hasta lo último de la tierra, comenzando desde Jerusalén. Aquí se cumple la promesa de Jesucristo, lo mismo que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. En Hechos 2, 16, 21 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Aquí en el capítulo 2 de Hechos se cumple la venida del Espíritu Santo profetizada no solamente por Jesucristo, sino por el profeta Joel desde el Antiguo Testamento. Esta palabra de recibir poder, dunamis en griego, es la palabra que se usa en hebreo por la Septuaginta, es la palabra Sabaoth, que se traduce aquí como dunamis cuando se traduce en la Septuaginta, donde dice en Éxodo 12:51, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Aquí esta palabra ejércitos en el hebreo es la palabra Sabaoth, que la Septuaginta lo traduce como dunamis, haciendo referencia a Jehová de los ejércitos, donde los sacaba con fuerza, con poder, con el poder que viene de lo alto, con el poder que viene solamente de Dios. Es la misma palabra que se traduce Sabaoth en el hebreo a dunamis, que es la palabra que se usa en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, dunamis, que es poder de lo alto, poder que viene solamente de Dios. Es la palabra, la Reina Valera lo traduce como sus ejércitos, hablando precisamente de Dios, de Jehová, de los ejércitos, que usaba su poder para
para vencer en las batallas de Israel. En Deuteronomio 6, del 3 al 5, la palabra dunamis se traduce en Deuteronomio 6, 3 al 5. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí es la palabra dunamis en el hebreo, hermanos, que la traduce en la Septuaginta como dunamis, cuando adoramos al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu, con el Espíritu Santo que nos ha dado, y ahí utilizamos todas nuestras fuerzas para adorar y amar a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro único Dios, a Jehová de los ejércitos. En Lucas 1:35, la palabra dunamis dice en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí hablando del poder del Altísimo que iba a cubrir a María para dar a luz al Hijo de Dios con su Espíritu Santo, lo iba a cubrir a María para que el Hijo viniese a ser obra del poder de lo alto, del Espíritu Santo, donde la Virgen concebiría y daría a luz al Hijo de Dios, hermanos. En Lucas nos hace referencia a dunamis cuando Jesús sanaba con poder. Hacía referencia al poder que tenía Jesús para sanar. En Lucas 5:17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. En Lucas 16:19 dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. En Lucas 8:46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La mayor parte donde se usa la palabra dunamis, hablando del poder de Jesucristo, del poder del Espíritu, era haciendo referencia para sanar a los enfermos, donde Jesús iba enseñando, e inclusive es el poder que usa para levantar a Lázaro de entre los muertos. La mayoría de las veces donde se usa la palabra dunamis es para las sanaciones, donde Jesús aún tan solo con tocarle salía poder de él para sanar a todos, como lo dice Lucas 6:19. En Lucas 9:1-2, los apóstoles habían conocido ya de este poder que Jesucristo les había dado cuando los mandó a predicar. En Lucas 9:1-2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí vemos la palabra dunamis, donde la mayoría de las veces se usa para sacar demonios y para sanar las enfermedades con el poder que nos da mismo Jesucristo a través del Espíritu Santo, hermanos, que viene a morar a nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él nos da la potestad para poner manos, para sanar, para sacar fuera demonios, por el poder del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles y que nos llegó a nosotros por el mensaje que predicaron ellos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y ha llegado hasta nosotros mismos, hermanos. En Hechos 3, del 11 al 12, vemos a los apóstoles sanando, y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí vemos cuando detienen a Pedro y a Juan por sanar al cojo que estaba en el pórtico de Salomón. En Hechos 4, 8 al 10 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí vemos cómo Pedro y Juan se defendieron ante el concilio, como habían sanado a Jesucristo al cojo, en el nombre de Jesucristo. Así, hermanos, nosotros tenemos poder para poner manos y en el nombre de Jesucristo sanar a algún enfermo. Por eso la iglesia tiene poder, hermanos. Cuando ora, toda la iglesia tiene poder, incluso para sanar a personas de diferentes enfermedades, de cáncer, de diferentes enfermedades. Hemos visto cómo Dios sana aún cuando oramos en el nombre poderoso de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. En Hechos 19, 11 al 12, vemos al apóstol Pablo y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí vemos cómo el poder, el dunamis que viene del Espíritu Santo, cómo sanaba y salían los espíritus malos de las personas que venían al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Así nosotros podemos orar en el nombre de Jesucristo y sanar enfermos si lo hacemos con fe y con un corazón limpio, hermanos. En Hechos 8, del 1 al 8, vemos cómo ya no están en Judea los apóstoles, y vemos que ya cómo llegó el evangelio hasta Samaria, como lo había dicho el versículo 8 del capítulo 1, que tenían que salir de Jerusalén, de Judea a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos a Felipe en Hechos 8, 1 al 8, llevando el evangelio a Samaria, y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí vemos cómo Dios usa al apóstol Pablo para perseguir a la iglesia en Jerusalén y esparcirlos por Judea y por Samaria, para llevar a cabo el plan de Dios de llevar el evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Aquí vemos cómo Dios utiliza al mismo Saulo de Tarso, que se convertiría en el apóstol Pablo, que llevaría aún el mensaje más allá, hasta lo último de la tierra, en Roma. En Hechos 10, 34 al 45, este mensaje no solamente era para los judíos, sino para los gentiles, hermanos, para todos los que creyeran en el evangelio, como creemos nosotros, que somos gentiles, que no somos descendientes de Israel según la carne, pero el mensaje también llega hasta lo último de la tierra, y cómo ese mensaje llegó hasta nosotros el día de hoy, hermanos. Hechos 10, 34 al 45 dice:
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, hermanos, es para todo aquel que cree el Evangelio, no solamente para los judíos, sino para los gentiles que reciben con los brazos abiertos a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y viene el Espíritu Santo a morar sobre nosotros, hermanos. En Hechos 13, 14 al 48, hasta lo último de la tierra, nos dice aquí en el griego que este mensaje iba a llegar hasta lo último de la tierra, hermanos, y gracias a Dios nos ha llegado hasta nosotros. En Hechos 13, 46 al 48 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que lo desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí vemos cómo los judíos rechazan el mensaje del Evangelio, rechazan a Jesucristo como su Salvador y lo clavan en una cruz, y nosotros creemos en ese mensaje del Evangelio, que donde Dios utilizó a Pablo para llevar ese mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, hermanos. Cómo Dios utilizó al apóstol Pablo para llevar ese mensaje a los gentiles. Por eso se le llama a Pablo el apóstol de los gentiles, donde manda este mensaje hasta lo último de la tierra, hermanos. En Romanos 15, 22 al 25 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Aquí el apóstol Pablo envía la carta a Roma, a la iglesia de Roma, porque Pablo quería ir a España, hermanos, porque en ese entonces, cuando se escribe el Nuevo Testamento, lo último conocido, lo último de la tierra era la península ibérica, que era España. Era lo último de la tierra, por eso Pablo desea ir hacia España, donde en aquel entonces era conocido como lo último de la tierra. Todavía no se conocía lo que es el continente americano. Hasta ahí llegaba lo último conocido de la tierra en aquel entonces, hermanos, en España. Por eso Pablo, como apóstol de los gentiles, y que fue llamado para llevar luz a las naciones hasta lo último de la tierra, él quería ir a España. Era
el deseo que él tenía, llegar a España, pero nunca llegó. Más bien Dios lo mandó a Roma, haciendo referencia donde Roma iba a ser el que llevaría el mensaje a toda la tierra, hermano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano sería quien gobernaría todo el mundo conocido y no en España, hermanos. Por eso Dios lo manda a Roma, de donde ahí saldría el mensaje a todas las naciones, porque todas las naciones estaban amando, comandadas y gobernadas por Roma, incluso hasta el día de hoy. Todavía Roma tiene cierto poder sobre las naciones. De hecho, por eso se le llama el Código Romano cuando en las leyes de nuestro país, en México, es el Código Romano que se usa para, para, las leyes que salen en las constituciones de los países, ¿verdad? Se usa el derecho romano, haciendo referencia a donde Roma tiene poder sobre todas las naciones y donde llegaría el mensaje hasta lo último de la tierra, porque Roma es el que gobernaba y es el que gobierna todavía varias naciones, hermanos. Tiene la potestad sobre todas las naciones, y no solamente donde quería ir Pablo, que era España, donde era el mundo conocido hasta lo último de la tierra, conocido hasta ese entonces, porque todavía no se conocía lo que se conoce como el continente americano, donde vivimos nosotros. Por eso Pablo, como Dios lo llamó para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, él pensaba llegar a España, porque era el mundo conocido hasta ese entonces. Pero Dios lo mandó a Roma, porque de Roma saldría todo el imperio romano que gobernaría sobre la humanidad, sobre las naciones. En Hechos 2, 32 al 39, dice que de que los apóstoles iban a ser testigos. Esta es la palabra en griego martures, que de ahí viene la palabra mártir, de la palabra testigos, que es martures en griego, y dice en Hechos 2, 32 al 39, a este Jesucristo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí vemos cómo están siendo testigos los apóstoles, como Jesucristo les mandó en el versículo 8 que estamos estudiando, donde dijo, y me seréis testigos en toda la tierra, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí están dando testimonio cómo el mensaje de la promesa vendría. Esta palabra martures, la Septuaginta lo traduce en la palabra ed en hebreo, donde la palabra ed, que es testigo, donde dice en el mandamiento, dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío por ser testigo falso. Aquí vemos la palabra ed hablando de testigo, así como mártires era donde serían testigos los apóstoles. Aquí la palabra que la traduce la Septuaginta del hebreo al griego es la palabra ed, que lo traduce como mártir en la Septuaginta, hablando de ser testigos de Dios, no ser testigos falsos, como lo profetizó Isaías 43, 9 al 12, haciendo
referencia a la palabra ed, aquí la vemos en plural, donde dice, congréguense a uno todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y creas y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aquí está la profecía, la profecía donde Dios iba a mandar a sus testigos para mandar el mensaje, donde solamente tenemos un solo Dios y nos ha elegido como testigos, como mártires, como mártires para dar el testimonio de que en Jesucristo viene la salvación, donde dice que solamente en Dios hay salvación, hermanos, y donde Jesucristo es el testigo de todas estas cosas y cómo Jesucristo escogió a los 12 apóstoles para ser sus testigos y cómo ese mensaje llegó hasta lo último de la tierra y nos ha tocado a nosotros. La palabra mártires, de ahí viene de testigos, no solamente es testigo, sino más bien mártir, o sea, alguien que tenía que dar su vida para defender lo que estaba diciendo, como un mártir, como alguien que tenía que padecer, como lo hizo Jesucristo. En Hechos 2, 22 al 23 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí vemos cómo va a dar testimonio, cómo va a ser un testigo, cómo va a ser un mártir, hermanos. Un mártir. Este es donde va a ser un mártir y que le esperan prisiones y tribulaciones. Este es el significado de mártir, de dar testimonio y donde nos esperan tribulaciones y prisiones y una vida difícil para el creyente por ser testigos de Jesucristo, para ser un mártir, hermanos. El mismo Jesucristo nos lo enseñó en Mateo 10, 16 al 20 y dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí vemos cómo Jesucristo les anticipa y les profetiza que serán llevados a las sinagogas y cómo serán llevados a los reyes y a los gobernantes. ¿Para qué? Para dar testimonio, siendo testigos y siendo mártires, hermanos. Esta es la palabra en el griego, mártir, testigo, para dar testimonio y ser azotados y padecer por causa del Evangelio de Jesucristo. En Marcos 13, 9 al 11 nos sigue diciendo, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por qué habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Esta es la palabra mártir, hermano, mártir, testigo, testimonio, para dar testimonio del Evangelio, donde es una vida, donde vamos a padecer por causa de Jesucristo, por llevar la verdad al mundo, a las naciones. En Hechos 4, 32 al 33,
los apóstoles daban el testimonio de ¿qué? De la resurrección, hermanos, de Jesucristo, que Jesucristo murió y que resucitó de los muertos. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, la resurrección, el testimonio de la resurrección, que tenemos un Dios vivo, que Jesucristo vive y que está a la diestra del Padre y que un día regresará a gobernar por la eternidad, hermanos, donde estaremos juntos con Él. En Hechos 4, 32 al 33 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Daban testimonio, hermanos, de Jesucristo, de su resurrección, donde Jesucristo resucitó de los muertos y venció a Satanás en la cruz. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. En 1 Corintios 1, del 8 al 24 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es dunamis, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, dunamis de Dios y sabiduría de Dios. Este es el mensaje que nosotros llevamos, que tenemos que dar testimonio de Él, hermanos, que Cristo padeció en la cruz y resucitó de los muertos. En 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios, el dunamis de Dios, que da dando testimonio de Dios, de la cruz, hermanos. Y así damos testimonio, donde Jesucristo es nuestro Salvador y resucitó de los muertos, y este mensaje se lleva con el poder de Dios, hermanos, con el dunamis, y siendo el mártires de Dios, llevando el testimonio de Jesucristo en la cruz. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. Por eso cuando los apóstoles le preguntaron las señales del fin de los tiempos, Jesucristo les dice estas palabras y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a gran tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí, hermanos, esta es la última señal que hay antes del fin de los tiempos, que será predicado, hermanos, el evangelio
del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, para que nadie diga que nunca escuchó el Evangelio de Jesucristo, para que nadie diga que nunca escuchó que Jesucristo es el Señor y Salvador. Esto es el testimonio para todas las naciones, para que venga el fin, para que venga Jesucristo a reinar sobre todo hombre, hermanos, para que venga por su iglesia y para que nos lleve a la vida eterna, hermanos. No hay persona que no haya escuchado el mensaje del Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, hermanos, vendrá el fin. Y por eso escuchamos el Evangelio, y ese Evangelio llegó hasta nosotros desde Jerusalén hace 2000 años. Este mensaje llegó a nosotros porque los apóstoles hicieron su trabajo y llevaron ese mensaje, hermanos, a todas las naciones. Ese mensaje hay que llevarlo nosotros al mundo, a las naciones, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea, llevar ese mensaje del Evangelio para dar testimonio a todas las naciones antes que venga el día del fin, hermanos. Este es el testimonio, el mensaje del Evangelio, que Jesucristo resucitó de los muertos para dar testimonio a todo el mundo. No hay persona en el mundo que no sepa que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que el mensaje de la cruz es la locura a la humanidad, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador que nos está preparando una casa eterna en los cielos para un día ir a habitar con Él y recibir la vida eterna y estar en la eternidad en el cielo, para todo aquel que haya creído en el testimonio de Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos, y así un día nosotros resucitaremos cuando venga el arrebatamiento de su iglesia y llevarnos a la vida eterna, a estar en la presencia con nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el mensaje que predicaron los apóstoles, ese es el mensaje que nos llegó, y ese es el mensaje que tenemos que llevar, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y los seguimos invitando a nuestros cursos tanto de griego como de hebreo bíblico, hermanos, para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y llevar el mensaje correcto, hermanos, hasta tal cual como Dios nos lo puso en su palabra, en su lenguaje original, hermanos, para no salirnos del contexto y llevar el mensaje correcto, tal cual lo escribieron los apóstoles y los profetas, tanto en hebreo como en el griego, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y sigamos llevando el mensaje del Evangelio a nuestra cruz, de la cruz, y dar testimonio, hermanos, al mundo de que hemos nacido de nuevo y que viene Jesucristo nuevamente por su iglesia para llegar a la vida eterna, a la eternidad, donde nos está preparando el Padre, la casa eterna, donde hay muchas moradas para todo aquel que haya recibido el mensaje del Evangelio y a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dios los bendiga, hermanos. Amén.